Bueno, hoy tenemos nuestra primera clase extra para completar nuestra tarea anual. Soy el profesor desconocido. No, mejor no. Vamos a aprovechar que estamos solos. Hola. Que no hay nadie. Y tengamos... aprovechemos que podemos usar la sala del Observatorio del Bauzá. Bienvenidos siempre que se pueda. Hoy nos toca no una clase, sino una especie de unidad temática. Esto quiere decir que es algo que podría llegar que podríamos llegar a hacer durar bastante más de lo que normalmente hacemos durar. Vamos a empezar. La historia de la gravedad en sí misma, 29 del 7, esto es alguna fecha de alguien que necesitaba poner una fecha. Normalmente podemos entender la gravedad como una especie de pelea entre dos formas completamente distintas de pensamiento. Incluso hasta podríamos armar una especie de versus. Esta dialéctica incluso se mantiene hasta el día de hoy en muchísimos de las formas en las que vemos o pensamos el mundo. Yo les diría que podríamos arrancar entre lo que serían jonios versus pitagóricos. Y hacer un seguimiento, ¿tá?, de esta forma de ver el mundo. Tengo mis dudas de algunas cosas y ver si me puedo sacar esas dudas acercando un poquito más el pizarrón, porque tengo miedo que por el motivo que fuera quizás no se termine de ver bien de todo. Entonces estaríamos ahí. Bueno, esta forma, llamémosle así, de interpretar la realidad, que ponemos jonios versus pitagóricos, acá arranca con Pitágoras, ¿no? Obviamente. Pitágoras, gran personaje. Algunos filósofos dudan de la historicidad, o sea, de la existencia real de un Pitágoras. También pasa eso con Jesús de Nazaret, con casi todos los grandes maestros. Siempre aparece alguna cuestión sobre la historicidad. Vamos a operar sobre la base de que lo que sabemos históricamente de Pitágoras es cierto. Sabemos que instauró un culto llamado el pitagorismo, que los que lo seguían eran los pitagóricos, que creía en ese culto que la relación del universo con los números era algo real, los números no eran abstractos, creía cosas de acuerdo a su época que hoy consideraremos prácticamente muy malas. Por ejemplo, el conocimiento es valioso y no debe ser entregado a nadie que no sea noble. Es decir, no importa si vos eras un mercader o si eras rico, era una cuestión de nobleza, de aristoi quizás, de otra palabra, ¿tá? Y entonces los pitagóricos no enseñaban a cualquiera. De hecho, tampoco enseñaban a mujeres, cosa que Pitágoras se negaba a hacer y se negaba a admitir entre sus discípulos. Como toda simbología que termina pareciéndose una religión, empezó con el peor de los errores, que fue pensar que no tenía errores, y al empezar en ese pensar de no tener errores, una de las cosas que sucedieron fue que
cuando se empezaron a encontrar errores en esas ideas, en esos descubrimientos pitagóricos, la cosa empezó a darse de una manera muy especial. Es decir, cuando descubrieron que la raíz cuadrada del número 2, en uno de esos intentos de hacer cuadrar triángulos rectángulos, la raíz cuadrada del número 2 era un número irracional. Esto es un número que no puede ser expresado por la razón de dos números, por grandes que estos sean. Provocó una especie de pequeña crisis de fe. Un día un rey le dijo a Pitágoras: quiero que le enseñes a mi hija. Pitágoras dijo: de ninguna manera, yo no le enseño a las mujeres son inferiores. Entonces el rey le dijo: bueno, si vos no le enseñas, yo te voy a matar. Y Pitágoras dijo: esta mujer tiene el alma de un hombre, así que le voy a enseñar. Y no solo le enseñó, sino que además se casó con ella. Lo que si tenía el alma de un hombre... bueno, igual, en todo caso, a los griegos y a las personas normales no les debería importar quién se casa con quién, ni cuándo, ni por qué, solo que los dos estén de acuerdo. El caso es que dentro de todas esas cosas también había una dieta pitagórica, tenía todas las características que podía tener un culto moderno. Si seguimos esa tradición pitagórica, nos encontramos con un señor llamado Aristóteles. Aristóteles es el nombre real de una persona que ustedes conocen como Platón. Platón era un seudónimo, le decían Platón porque supuestamente era muy ancho de espaldas, y los que están un poco al tanto, saben algo de filosofía, quizás en este momento estén planteándose la idea de decir: pero profe, ¿qué pasa con el maestro de Platón? Bueno, ese maestro de Platón que todos conocemos con el nombre de Sócrates, como Sócrates nunca escribió nada, en realidad no tenemos ninguna prueba real de la existencia del Sócrates físico. Es decir, lo que tenemos es un hermoso personaje creado por Platón, del cual nos dice un montón de cosas, textos que son maravillosos la mayoría de las veces, pero hay un problema. Si le preguntas a el mejor amigo de alguien por cómo es esa persona, probablemente la respuesta sea que la persona es muy buena. Si le preguntas a alguien que no quiere tanto a esa persona, vas a obtener un resultado, una respuesta completamente distinta. A mí con Sócrates me pasa algo de eso. O sea, estoy dispuesto a aceptar el personaje de Sócrates que crea Platón, pero me cuesta mucho racionalizar la existencia de ese Sócrates. Pero capaz que no, capaz que Platón era un tipo que era perfecto en el sentido de que era capaz de dejar de lado todas esas inseguridades, todas esas parcialidades que tenemos los humanos, y decidimos o hacemos directamente, nos tomamos llámenle si quieren no es la molestia, es la necesidad de expresar la realidad tal cual la vemos. Cosa que siempre lleva un poco de esfuerzo, deslindar lo que uno siente de lo que es la realidad. Por lo tanto, ¿qué más sabemos de Platón? Bueno, Platón, que es el que nos cuenta las cosas de Sócrates, era el director de la academia, ¿tá? Y esa academia pitagórica, platónica, solo recibía entre sus alumnos a los nobles, es decir, a aquellos más ricos y más influyentes, pero por herencia, por herencia noble, no por riqueza ganada. Había una especie de, llamémosle, inquietud, porque Platón se iba poniendo viejo y porque quién iba a dirigir la academia cuando Platón ya no estuviera. Razón por la cual Platón dijo que iba a dejar que la dirección de la academia fuera asumida por el alumno más brillante que tuviera la academia
se llama Academia en honor al héroe Academos, es hijo de un dios y de una mortal, un semidios. ¿Le suena conocido? Y no había nadie mejor en la academia, todos estaban de acuerdo, no había nadie mejor en la academia que Aristóteles. Obviamente no había nadie mejor que Aristóteles. Y cuando en el lecho de muerte todos los alumnos se acercan y le piden a Platón que por favor nombre a ese último, llamémosle, director antes de que él muera, Platón, adivinen a quién nombra. No, a su sobrino, que aparentemente además era bastante safio, bastante corto de entendederas, lo cual nos lleva a que en el momento en el que Platón, ese hombre que nos habló de la República, de esas grandes ideas éticas, morales, filosóficas, políticas, tuvo que tomar una decisión, decidió darle el cargo al pariente, decidió darle el cargo al sobrino. No sé ustedes, pero eso para mí pone en duda mucho de la realidad de lo que realmente decía o estaba haciendo Platón. Aristóteles se enojó muchísimo, se fue y fundó su propio centro de estudios, al que llamó Liceo. Curiosamente ustedes vienen al Liceo, no porque Aristóteles fundó el Liceo, pero el Liceo es una palabra que es un lugar en honor a Apolo, manifestado como lobo, se escribe licaio, la pronunciación derivó en Liceo. Por eso la palabra licántropo, antropo, hombre, licán, lobo, ¿tá? Y por eso todo este gran lío. Es sorprendente que haya pasado tanta cosa, y también de alguna manera es sorprendente que todo esto se haya mantenido de cierta manera casi sin cambios. No hay un gran cambio en esas ideas de el conocimiento es poder y solo debe dársele a los poderosos, o sea, ustedes no deberían aprender a menos que fueran hijos de nobles. Hay una idea de eso, de que el conocimiento es un privilegio, de que debe ser pagado, de que debe ser merecido, de que no es un derecho en realidad. Y además también hay una idea, si quieren verlo así, de machismo, de geocentrismo, de fundamental importancia y de negar los errores. Cuando uno de los discípulos de Pitágoras descubre que la raíz cuadrada de 2 es irracional, y ese secreto se mantiene guardado, y se cuenta que incluso hasta llegaron a matar a este discípulo. Hay un problema, y es que estas ideas se mantuvieron de alguna forma hasta una institución, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que Roma mediante perduraría hasta el día de hoy, y que iba a tener gran incidencia y que iba a mantener en gran parte las ideas de Platón y después las ideas de Aristóteles. En el medio de todo eso tenemos a Tomás de Aquino y tenemos a otros filósofos doctores de la Iglesia. No es por otra razón que contradecir las ideas, por ejemplo, de Aristóteles, que Galileo tiene esos enormes problemas. Nuestra historia quedó apoyada en la pata de los pitagóricos, que no era la pata mejor, no fue el mejor pie de la humanidad para mantener el equilibrio. Generó una sociedad machista, generó una sociedad que tendía al nepotismo, generó una sociedad que tendía a muchísimas cosas. Ninguna de ellas buena. ¿Qué hubiera pasado con lo otro? No lo sabemos, y tal vez no lo sepamos nunca, porque nunca logramos que estos tuvieran la relevancia que deberían tener.
Tales de Mileto, primera persona en atribuir el nacimiento del universo a causas naturales. La idea loca de que el universo está o sigue leyes tan pero tan claras que hasta el universo mismo debe responder a esas leyes. Entonces nos encontramos con que viajó bastante, era muy pobre, se burlaban de él porque no había hecho dinero, entonces usando sus conocimientos de la naturaleza, eran filósofos naturales, más que filósofos éticos y morales. Los jonios se preocupaban mucho por cómo funcionaba el mundo y pudo predecir un atraso en la maduración de las aceitunas con la que se hacía el aceite de oliva, que era el petróleo de la antigüedad, por decirles un commodity que todos entenderán que era muy importante, y alquiló todas las prensas para un momento en que supuestamente las prensas para hacer el aceite de oliva no iban a estar usándose, con lo cual las alquiló a un precio bajísimo. Para cuando las personas alquilaron las prensas no se podía hacer nada porque las olivas, las aceitunas no estaban prontas, y adivinen, para cuando estuvieron prontas todas las prensas, o la gran parte de las prensas, las tenía Tales. Resultado, se hizo millonario y creo que cayó a la cantidad de gente que había. Se dedicó a viajar, viajó muchísimo. Una de las grandes cosas que hacía cada tanto tiempo, como cualquier persona culta de la antigüedad, era visitar Egipto, y entró a ver que en lugares donde normalmente el delta del Nilo formaba unos islotes, a lo largo del tiempo, 10, 20 años, se empezaban a formar, primero había agua, después había encenegamientos, barro, de repente se amontonaba más arena, de repente se amontonaba tierra, de repente en una crecida esa parte quedaba cultivable, alguien se establecía y entró a sospechar de que todo provenía del agua. De hecho, en un principio, por un funcionamiento parecido al que él veía en el Nilo, toda esa agua había terminado dando lugar a toda esta tierra. ¿Qué tiene de novedoso eso? Bueno, no interviene ningún dios en la creación del mundo, del universo pitagórico. De Tales, jonio. Entonces eso era algo bastante interesante. Era la primera vez que se armaba una cosmología en la que no había ningún ser divino detrás de esa cosmología. Al revés de lo que pasaría con Platón y ese topos Uranos, ese mundo perfecto de las ideas. Uranos también además significa de allá arriba, Urano significa vías urinarias, Urano viene de un montón de cosas que vamos a ir viendo, pero sí, sin duda, tenemos esa referencia que en Aristóteles se mantiene de otra manera. Es como que los cielos son perfectos, por eso las cosas en el cielo no caen, el cielo es inmutable, los planetas ocupan un lugar y un espacio y tienen un movimiento que tiende a repetirse. Esa idea también era platónica y pitagórica, de que era toda una gran sucesión, una gran repetición de cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. El mundo de los jonios era mucho más interesante, quizás también porque era un poco más inseguro. Y dentro de esta escala de los jonios tenemos personajes fantásticos, tipos como Anaximandro, que se iba a adelantar a Charles Darwin, en un montón, en más de 2000 años. Es decir, iba a ser capaz de plantear la idea de que las formas de vida evolucionan y cambian a partir de formas de vida más simples, en algo que podía haber derivado en la selección natural. Tipos como Anaxágoras, Anaximandro escribió algo llamado un libro que nunca se encontró, pero que sabemos que existió porque hay referencias del libro en otros libros, sobre la naturaleza de las cosas.
En latín sería de rerum natura, en griego no me acuerdo cómo se diría, pero después tenemos a Anaxágoras que desde el punto de vista astronómico hizo un muy buen estudio del movimiento de los cielos y de cómo usar, cómo medir el tiempo y cómo ajustar los tiempos a los calendarios y un montón de cosas más. Después tenemos otros nombres fantásticos, como por ejemplo Empédocles de Agrigento. Empédocles, no sé. No vamos a ver jamás en realidad cómo se pronunciaba exactamente, pero si les parece gracioso, solo es gracioso en español. En ningún otro idioma Empédocles sería un nombre que provocaría una sonrisa. Curiosamente recordamos, por lo menos en la parte científica, a Empédocles por su descubrimiento muy sutil. Descubrió el aire, descubrió el comportamiento de los gases, descubrió que algo que está lleno de un gas no se puede llenar con un líquido porque ya tiene un gas adentro, y de esa manera explicó el funcionamiento de algunos aparatos. Y bueno, estaba muy loco, pensaba que los dioses se lo iban a llevar, así que cuando para la época además era una enormidad, cuando tenía como 80 años se subió a la punta de un volcán y esa fue la última vez que lo vieron. Mi apuesta es que cayó dentro del volcán o se murió, pero pueden, si quieren, pensar que los dioses lo vinieron a buscar. Nombres como Demócrito, que iba a terminar siendo el primer atomista, la primera persona que nos iba a dar una idea acerca de un universo compuesto por átomos, lo cual en sí, según Richard Feynman, por ejemplo, es el único conocimiento que, si hubiera que elegir una sola cosa para recordar después de un borrado total de memoria de la humanidad, la cosa que habría que recordar, el conocimiento más importante que habría que recordar. Demócrito llega a eso a partir de otros razonamientos. Obviamente no habla de nuestro átomo actual, pero la idea del átomo y la palabra átomo viene desde ese punto. Y esas ideas, obviamente que habían cruces, pero los pitagóricos estaban respaldados por el poder que ellos mismos respaldaban, por lo tanto siempre tuvieron una ventaja, si quieren, desde mi punto de vista, una ventaja injusta, pero siempre tuvieron una ventaja. Nombres más caros a nosotros, por ejemplo, Demócrito de Abdera era el atomista, pero pensemos en Aristarco de Samos. Aristarco de Samos, que se da cuenta de que cuando hay un eclipse, la luna tapa el sol, y por ende, como la luna tapa el sol, tienen el mismo tamaño aparente, pero la luna está más cerca. Por lo tanto, quiere decir que el sol, para que se vea del mismo tamaño que la luna, tiene que ser mucho más grande, porque si está lejos y se ve del mismo tamaño, eso significa que en realidad es mucho más grande. Y entonces la cosa empieza a cambiar. Aristarco empieza a fijarse en los movimientos y empieza a tratar de calcular más o menos cuántas veces más lejos está el Sol que la Luna, y no llega, o sea, llega a un número que en este momento no me acuerdo si son exactamente 17 o 27 veces más lejano el Sol que la Luna, y llega a la conclusión de que para que el Sol se vea a esa distancia, con ese tamaño, comparado con la Tierra, el Sol debería ser muy grande, enormemente grande, lo cual lo lleva a pensar y a postular una idea que iba a ser mortal. Iba a ser mortal, de hecho, literalmente mortal, más de o casi 2000 años más tarde. Iba a llevar a Giordano Bruno y a mucha gente a la muerte. La idea de que una tierra del tamaño de una uva difícilmente podía tener algo del tamaño de una sandía, que sería el Sol, girando alrededor.
Hoy sabemos que la relación es completamente mal, porque Aristarco no podía, sin instrumentos, medir bien todas esas distancias que él quería medir, y en realidad es como si un granito de arena, o muy finito, de arena muy finita o de sal muy finita, tuviera una pelota de básquetbol girando alrededor. Entonces era más loco todavía. Pero eso le bastó a Aristarco para darse cuenta de que la idea del geocentrismo no era una idea muy buena. Y plantea entonces la idea de que es la uva la que gira alrededor de la sandía, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Lo cual lo lleva a plantear o a tener que explicar varias cosas, como por ejemplo, ¿por qué hay día y noche? Bueno, entonces la Tierra, además de tener un movimiento de traslación alrededor, tiene que tener un movimiento de rotación sobre sí misma, para que haya días y noches. Y además, también debería tener un eje inclinado para que el Sol pudiera alcanzar alturas máximas y mínimas mientras va girando. Es decir, si este es el Sol y la Tierra va girando, hay una parte, una mitad de la Tierra que queda más iluminada que la otra, y del otro lado, mientras se mantiene, eso pasa a la inversa, y ahora esta mitad está más iluminada que esta. Cosa que ya vimos en algunas cosas de los otros videos de la serie. Pero todo esto, obviamente, era terrible porque convertía, por ejemplo, al gran dios Apolo del Sol, el arquero, ese dios de la música, ese dios de tantas aventuras, ese dios tan rico en mitología de los griegos, lo convertía en un ser material, lo convertía en una cosa, en algo que cualquiera que hiciera los experimentos de Aristarco podía ver, comprobar y repetir. Y eso era terrible. El crimen, impiedad, y el castigo, ostracismo. Es decir, echaron a Aristarco de la Hélade de Grecia. Era algo tan terrible que Sócrates prefirió envenenarse antes que ser echado. Es decir, a Aristarco no le dieron ni la más mínima oportunidad. De hecho, piénsenlo de esta manera, es como si lo hubieran matado. No sabemos nada más de Aristarco a partir de ese momento. Contemporáneo de Arquímedes, sabemos mucho de la obra de Aristarco porque se escribía con Arquímedes, y cuando fue rescatado un libro llamado El Estomaquión de Arquímedes, que se rescató a partir de transcripciones con unos escaneados que se hacían en ultravioletas para rescatar cosas que estuvieran borradas, aparecieron, adivinen dónde, en unos pergaminos que tenían himnarios de misa de los monjes de la antigüedad, que habían raspado el cuero de oveja del pergamino y ahí habían escrito sus himnos, y pudimos rescatar esa cosa que estaba borrada abajo, lo cual nos dio una idea fantástica, no solo de la brillantez de Arquímedes, de la brillantez de Aristarco, sino además de cómo hacían matemáticas los griegos. No es lo mismo trabajar en un formato de códice, de páginas, que trabajar en un formato de rollo al escribir matemáticas. Es completamente distinto. Y eso lo descubrimos en esas cartas entre Aristarco y Arquímedes. También tenemos por ahí, obviamente, al genio, Eratóstenes, aquel señor que midió la Tierra, es decir, hizo una medida de la Tierra que podríamos conservar prácticamente hasta el día de hoy. Es decir, esa medida de la Tierra de Eratóstenes correspondía al hecho de que Eratóstenes, que era el director de la Biblioteca de Alejandría, sabía que había un lugar en Alejandría, que era donde él estaba, donde un obelisco, una pirámide con un palito que la sostiene,
estaban en un determinado lugar. El 21 de junio de todos los años, el día del solsticio de verano para el hemisferio norte, de todos los años pasaba algo. En Siena, el sol, los rayos del sol, llegaban e iluminaban el fondo de un pozo vertical. Pero ese mismo día, los rayos del sol no llegaban o no caían verticales en Alejandría. Entonces, Eratosthenes se preguntó ¿por qué? Y la respuesta tenía que ver con un hecho. Si la Tierra fuera plana, entonces, dice Eratóstenes, los dos objetos deberían proyectar la misma sombra o ninguna. Pero si la Tierra se curvara en una parte o en todas direcciones, entonces encontraríamos que... Opa, esto está difícil. A ver ahí puede ser. Entonces encontraríamos que uno de los obeliscos podría recibir luz desde arriba, mientras que el otro, separado, no recibiría luz. Si yo pudiera medir este ángulo y pudiera medir esta distancia, sería capaz de saber cuánto vale la curva completa de la Tierra. Lo que es mejor, porque en este caso, como esa curvatura la suponía en todas las direcciones, nos encontramos con que esa curvatura en todas las direcciones es obviamente una esfera. Y contrató un esclavo para que midiera caminando la distancia entre Siena y Alejandría. Esa distancia entre Siena y Alejandría era muy grande. La historia cuenta que le ató las piernas a este esclavo para que pudiera medir los pasos fueran todos iguales, y básicamente calculó con los pasos del esclavo, calculó cuál era esta distancia. Y usando el teorema de Tales, que dice que que líneas paralelas cortadas por un ángulo, por una línea, formando un corte en las dos líneas, generan ángulos iguales en estos dos puntos. Y si la sombra que generaba la Tierra con el obelisco me daba un ángulo aquí, por opuestos este ángulo debería ser igual a este ángulo, que obviamente son el mismo ángulo que tengo acá, que obviamente son el mismo ángulo que tengo ahí. Ese ángulo fue medido con muchísima precisión por Eratóstenes, y al tratar de establecer más o menos, encontró un resultado sorprendente. Encontró que aproximadamente unos 7 grados
de circunferencia en este punto, y esto lo midió en algo llamado estadios egipcios, es decir, en una medida, un estadio. Y si esto eran 7 grados, y esto eran aproximadamente unos 5.000 estadios egipcios, entonces la suma total debería dar un número aproximado a unos 250.000 estadios egipcios. Es decir, una regla de 3 sencillísima, donde aproximadamente 700 estadios serían algo así como 1 grado. El resultado final es que al poder establecer este valor, logró calcular, si vamos a números de la época actual, que la Tierra tendría aproximadamente en toda su circunferencia ecuatorial o no, porque hoy sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta, pero todo esto tendría unos 39.600 kilómetros. Esta es la medida de Eratóstenes. En la realidad, hoy la medida que nosotros tenemos es más cercana a los 40.000 kilómetros. Vamos a usar un papel distinto. Medida actual, 40.000 kilómetros. Nada mal para alguien de hace 2.300 años. Lo cual puede llevar a que ustedes se pregunten, pero entonces, ¿qué es todo eso que yo he escuchado acerca de que la época de Colón, los marinos pensaban que la Tierra era plana? Y bueno, acuérdense que venimos de una época, a partir de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, año 400, 300 de la Era Común. Venimos de un gran oscurantismo y una gran represión al conocimiento, lo cual hizo que mucha información no se divulgara, que mucha información permaneciera oculta a la mayoría de la gente. No había prácticamente ninguna persona culta en la época de Colón que no supiera que la Tierra era una esfera. Era algo bastante obvio, era algo que se podía mirar cuando se ve alejarse un barco. Yo lo he hecho y se nota. Podés ver la sombra de la Tierra en la Luna durante un eclipse. También es una muy linda prueba de que esto es cierto. Podés ver en tiempo real con un amigo que está en España cómo se mueve el cielo, que es un movimiento aparente. Entonces, si vos estás en una parte de la Tierra, para vos, acá en Uruguay, si mirás hacia el sur, el cielo se mueve en sentido horario. Pero si vos estás en el norte y mirás hacia el norte, el cielo se mueve en sentido antihorario. O sea que cualquier persona que defienda la Tierra plana, en realidad lo que está defendiendo es que hay como un CD y afuera una dona del CD, y que en el ecuador una parte gira para este lado y la otra parte gira para el otro, y en la línea del ecuador se cruzarían, esos dos se cruzarían así, ¿tá? Como una carretera que se moviera a una velocidad enorme de miles de kilómetros por hora. Eso obviamente no pasa. Obviamente la Tierra no es plana, nunca lo fue, y nadie que esté en su sano juicio, nadie que tenga 2 dedos, 2 gramos de cerebro funcional, puede llegar a pensar que la Tierra es plana, ni siquiera por un instante. Lo que sí es interesante es que el valor del número fue lo que más molestó a los sucesores
de Eratóstenes. No a los que dudaban, sino a los que sucedieron a Eratóstenes. Básicamente no podían aceptar la idea de que el mundo fuera tan grande. Claro, en su cabeza, piénsenlo, sabían que había algo en el oriente porque Alejandro había andado por allá y quizás había hablado en la India y había escuchado algo de un imperio en China, y quizás conocían, bueno, obviamente Europa y quizás algún registro de algún viaje hacia África, Groenlandia, pero estaba faltando las 3 Américas y el Océano Pacífico, que ya en sí es la mitad del mundo, o de la superficie del mundo. Entonces, esos 40.000 kilómetros, 39.600, les pareció que era demasiado. Y por ende, las medidas, después que murió Eratóstenes, se rehicieron los experimentos, se doblaron los números hasta que los números dieron lo que ellos querían, un mundo mucho más chico. Es curioso porque ese mundo mucho más chico, ese es el mundo en el que Colón se animó a dar la vuelta al mundo, que era lo que él quería hacer. Algo que solo iba a poder hacer Magallanes muchísimo tiempo después. Y ni siquiera lo iba a lograr él, sino que iban a volver alguna de las naves. Cuando Colón llega cerca de las Antillas, ya prácticamente estaba al borde de los recursos. Si la tierra hubiera sido del tamaño que Eratóstenes le había dicho que era y él lo hubiera creído, él jamás se hubiera tirado a hacer ese viaje de tratar de llegar a Japón o a las Indias por el lado de Occidente. Nunca lo hubiera hecho, ¿tá? Entonces le debemos quizás a la incredulidad y a los sucesores de Eratóstenes el descubrimiento de América, con todo el dolor y todo lo que trajo eso, y con todos nosotros por acá. Los beneficios de la ciencia y la tecnología deben ser para toda la humanidad, así que tratar de mantener a la población africana o a la población indígena en sus raíces naturales y culturales, lejos de los beneficios de la ciencia y la tecnología, es un disparate de proporciones mayúsculas. Son seres humanos que tienen derecho a vivir con todos los beneficios que tiene la ciencia y la tecnología para ellos. No podemos tener personas en el Amazonas que tienen un periodo de vida máximo a veces de 35 o 40 años porque no acceden a los beneficios de la medicina moderna. La vida moderna tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas. Esa gente no está ahí para hacer nuestro museo y nuestro entretenimiento, ni para que nosotros nos sintamos distintos o superiores o inferiores o culpables. Está ahí para que acceda al resto de las comunidades de la comunidad humana, ¿tá? Y entonces, bueno, la pregunta podría llegar a ser distinta. ¿Qué hubiera pasado? Y bueno, no tenemos ni idea. Como les decía, no tenemos ni idea qué hubiera pasado si la victoria se hubiera apoyado en este pie jonio y no en el pie pitagórico de la historia. Lo que sabemos es que todas las grandes ideas han estado pasando por acá y genios brillantes, opuestos en pensamiento a esta otra característica de acá, personas como Da Vinci o Copérnico, que rescató parte de los textos de El Estomaquión de Arquímedes y de Aristarco para su teoría heliocéntrica, y otros personajes como después serían Galileo y Kepler. Galileo, que se opuso fuertemente a Aristóteles, Kepler, que trató de que Pitágoras tuviera razón con sus círculos y sus figuras geométricas perfectas, pero eso nunca llegó a pasar.
así que tuvo que cambiar, tuvo que romper con los pitagóricos para siempre, y eso lo descorazonó de una manera enorme, porque realmente él quería que funcionara ese universo que en su cabeza tenía tanto sentido, pero era valiente como para reconocer que en la realidad no lo tenía tanto. Y por supuesto tenemos personajes fantásticos como Newton, con todos sus defectos humanos, pero su brillantez, como Laplace, que cuando Napoleón le dijera, pero escúcheme, si el universo es como usted está diciendo, entonces, ¿dónde está Dios? Y Laplace le dice, mire, en ningún momento necesité recurrir a esa hipótesis. Es decir, lo que se llama el Dios de los agujeros. Es decir, cuando no puedo explicar algo, ahí pongo a Dios. Bueno, si tu Dios va a ser el Dios de los agujeros, vas a tener que empezar a cambiarlo de lugar muy rápido. O sea, tus creencias son personales y son tus creencias y nadie tiene por qué interferir con tu derecho a creer en lo que vos quieras. Pero en tu educación tiene que haber un punto en donde vos digas, bueno, yo tengo mi fe, es personal, nadie me la va a sacar, es como tu cuadro de fútbol, no lo vas a cambiar, o sí, a menos que vos quieras, o como cualquier otra cosa que quieras o no quieras cambiar, pero no es conveniente sustentar tu fe en lo que hoy la ciencia no puede explicar, porque una de las cosas que diferencia esta columna de esta columna es que esta columna, cuando estaba equivocada, cambiaba de opinión, y esta columna, cuando estaba equivocada, seguía estando equivocada. ¿Por qué? Porque tenía la verdad, y la verdad es incambiable, porque es la verdad, es eterna, inmutable, perfecta. Por lo tanto, nunca pudieron cambiar de opinión. Y en el error, en la persistencia del error, estuvo la catástrofe. Mientras que en este caso, en la relatividad del error, estuvo la ganancia. Es decir, es fácil cuando se ve en el tiempo, pero piénsenlo, la Biblia nos dice que la tierra es cuadrada como un azulejo, habla de las 4 esquinas de la tierra, es plana, es el centro del universo. Luego resulta que es redonda, es como un CD, después resulta que es esférica, pero sigue siendo el centro del universo. Después el Sol es el centro del universo. Después resulta que no es el Sol el centro del universo, sino que es solo una estrella más en una galaxia enorme, pero es el centro de la galaxia. Pero después no es el centro de la galaxia, eso lo vimos en uno de los videos de preparación de exámenes. Quizás hoy tengamos tiempo y lo nombremos de vuelta. Todos nuestros errores van cambiando y se van haciendo errores menos graves. Hay una diferencia entre preguntarle a alguien ¿cuánto es 2 por 2? Y que te diga 5, que preguntarle 2 por 2 y que te conteste Madrid. Entonces, obviamente que las dos respuestas están mal, pero no hay que ser ningún genio para darse cuenta de cuál es la respuesta que está peor. Quizás nunca encontremos la fórmula perfecta de la ciencia para que nos diga el equivalente a 2 por 2 es 4, pero la respuesta que nos dé siempre va a ser lo más cercana que podamos tener en ese momento, y esa es la mayor fortaleza de la ciencia. Carl Sagan decía que es que se autocorrige constantemente, y yo te agregaría que además es que aprende de sus errores, es decir, aprende de sus errores. La relatividad del error. No estoy en lo exacto y absolutamente correcto, pero estoy más correcto que ayer. Eso quiere decir que mi progresión de conocimiento funciona. Y bueno, y entonces, bueno, esto es, aunque no lo crean, una historia de la gravedad. Tenemos a Aristóteles que en su momento más brillante trata de hablarnos un poco acerca de qué es eso de la gravedad. Él dice que hay dos cosas.
Aristóteles nos dice que existe la gravedad y la levedad. Estas son palabras que han pasado de tal manera al acervo, al patrimonio cultural de la humanidad, que cuando queremos decir que algo no es muy pesado, decimos que es liviano. La palabra liviano, la palabra levedad, viene precisamente de esta idea aristotélica de que los objetos que están en el cielo no poseen gravedad, es decir, poseen solo levedad. Un objeto que no contiene gravedad nunca va a estar en la tierra, va a estar en el cielo. Por eso los objetos en el cielo no caen. Y de hecho, también acuérdense que el cielo era perfecto, por lo tanto los objetos no cambian. Hay objetos que tienen mucha gravedad y poca levedad, y hay objetos que tienen mucha levedad, pero aunque sea un poquito de gravedad que tengan, los va a hacer caer. Por ejemplo, una pluma, una hoja, tienen mucha gravedad y tienen levedad, entonces caen lentamente. Hoy sabemos que es la resistencia del aire, pero no se lo habían planteado. Y Galileo empieza a cuestionar esta idea de la levedad versus la gravedad. De hecho, podríamos aprovechar y hacerlo en dos colores, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, si hablamos de gravedad, hablamos de eso, y de levedad, hablamos de eso. Sería hasta interesante que existiera una antigravedad. Podríamos trabajar con la gravedad casi como si fuera una carga eléctrica, si hubiera una repulsión gravitatoria. Hasta ahora no sabemos si eso es posible. Yo no es que lo descarte, pero todo apunta a que no. Y aunque ahora estamos descubriendo ondas gravitacionales, y bueno, si hay ondas gravitacionales y la dualidad onda-partícula es real, el colapso de la función de la onda gravitacional sería un gravitón, que sería una partícula gravitatoria, que sería el portador de la fuerza de atracción gravitatoria, una de las fuerzas la menos intensa del universo, pero en lo largo de las más relevantes. ¿Qué pasa con Galileo y con Copérnico? Ya les dije, Copérnico se encuentra con los libros, Copérnico se escribe con Maquiavelo, Copérnico, incluso los profesores de astronomía que estudiamos esto, tenemos una idea de Copérnico como una especie de tipo monástico, era un monje, estaba en un lugar, hizo un libro, no se animó mucho a publicarlo y lo publicó en su lecho de muerte prácticamente. Algunas historias dicen que vio el libro y otros que no llegó a verlo porque ya sea por un motivo o por otro no se animó a publicarlo. No es del todo cierto. Copérnico era un personaje en sí mismo. Copérnico era un tipo que vivió un cisma religioso enorme. Fue en el momento en que, por ejemplo, se prohíbe a los curas tener familia para que no tuvieran herederos que heredaran los bienes de la iglesia. Entonces él estaba casado, pero tuvo que ver cómo renunciar a esa parte de su vida en la que tenía una esposa y un hijo. Llegó a ser un hombre muy anciano y salía a cazar osos. Cazar osos hoy te diría que es una actividad riesgosa. Cazar osos hace 500 años probablemente sería una actividad muy riesgosa. Se escribía con Maquiavelo, que era un discípulo de Da Vinci, que había sido un discípulo de Da Vinci también, que era una de las personas en cuanto a política más inteligentes y más honestas dentro de lo que puede no gustarte las ideas de Maquiavelo o gustarte mucho dentro de lo que era todo eso. O sea, Copérnico no era ningún idiota y no era, por supuesto, ese monje recogido en su lecho de muerte y sin ver el sol y estudiando todo el tiempo
tenía una vida muy activa, muy buena, estuvo cimbreando entre el protestantismo y el catolicismo, en una época en la que todavía no se habían terminado de no separar, porque eso fue un acto prácticamente instantáneo, sino bajo quién se quedaba con qué parte, si los protestantes se quedaban con esto y el otro con el otro. Y eso pasó en esa Polonia donde Copérnico publica su libro de Revolutionibus, que tiene un prefacio donde se aclara que lo que está en ese libro es una serie de fantasías que están destinadas a mejorar, a simplificar, para que la mente humana pueda entender ese movimiento tan extraño que hay en el cielo, que es casi incomprensible. Y por ende, así es como se es presentado el libro de Copérnico. Vamos a volver a esto en un ratito. Cuando Galileo toma conocimiento del libro de Copérnico y además ya venía peleado con Aristóteles, empiezan a haber algunas cosas que no le empiezan a gustar mucho. Por ejemplo, dice, esto es completamente ridículo. Si yo agarro un ladrillo y lo suelto, cae porque tiene mucha gravedad. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro el mismo ladrillo y le ato a este ladrillo una serie de plumas y entonces esas plumas que tienen levedad van a tirar para arriba y la gravedad del ladrillo va a tirar para abajo? Comparado con este ladrillo que no tiene plumas, este ladrillo debería caer más lento. Galileo dice eso no tiene ningún sentido. Y empieza a hacer sus famosos experimentos de caída de los cuerpos. Nunca subió a la torre de Pisa a tirar nada para abajo. Hizo muchos experimentos, se dio cuenta que iba a ser muy difícil tomar medidas, los relojes no existían, de hecho Galileo iba a ser el que iba a descubrir el isocronismo, que era la base de lo que después iba a ser el reloj de péndulo. Y en el medio de todo esto, Galileo se da cuenta de que esta idea de la levedad y la gravedad son basura. Y por supuesto, súmenle a esto el invento del telescopio, súmenle a esto la idea de que Galileo trata de decir que esta caída de los cuerpos, que ya de por sí caía mal a las autoridades eclesiásticas sobre el comportamiento de los objetos en la Tierra, que contradecía a Aristóteles, también se podía aplicar al cielo. Y ahí se desató el infierno. Galileo, después de un proceso y amenazas y un montón de situaciones, es obviamente puesto en manos de la Inquisición. Y esa Inquisición, por más que el Gran Duque de Florencia, que había sido protector de Galileo, trató de hacer lo posible para salvarlo, no lo logró. Siendo honestos, Galileo tampoco tenía todas las respuestas. Siendo honesto, ese hombre que dijo la razón de uno puede más que la opinión de miles, esta vez no tenía cómo demostrar su razón. Galileo quería demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Para eso tenía que demostrar que la Tierra giraba sobre sí misma. Y no era fácil. Por ende, una de las cosas que terminan pasando es que empieza a pensar si las mareas son una buena prueba. Las mareas son una excelente prueba. Pero Galileo, el hombre más anti-aristotélico, cae en manos de su época.
no logra dar ese último salto. ¿Cuál es ese último salto? Bueno, él mueve unas palanganas con agua a ciertas velocidades y se da cuenta que eso se podría tomar como la marea subiendo y bajando con la misma cantidad de agua. Entonces, obviamente, hay una relación entre el giro de la Tierra y esas mareas, pero no logra establecer de dónde viene ese efecto de la marea. ¿De qué se había olvidado Galileo? De que en el espacio hay gravedad, completamente opuesto a lo que nos dice Aristóteles. El universo está lleno de gravedad. Y vamos a necesitar a Newton para que Newton dijera: así como la Tierra ejerce una fuerza de gravedad, una interacción, mejor dicho, gravitatoria sobre la Luna ejerce una interacción gravitatoria sobre la Tierra. Y entonces tenemos una explicación de por qué las mareas tienen que ver con la Luna y el Sol también, por supuesto, que también tiene una masa enorme, aunque está muy lejos, y generan mareas de la mitad del orden de las mareas lunares. Y entonces todo cuadra y todo cierra, y entonces no hay dudas de que la Tierra es esférica, que gira, y que las mareas, que pasan más o menos 2 veces por día, tienen que ver con la presencia y la atracción de la interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna, y el Sol y el resto del sistema solar, aunque las mareas son solamente lunares solares en lo medible, en lo mesurable. Es decir, es hasta irónico que Galileo, siendo alguien que estaba completamente opuesto a esa idea aristotélica y que terminó sus días en prisión domiciliaria precisamente por culpa de no seguir las ideas de Aristóteles, fuera aristotélico en una parte de su cuerpo, de su pasado, de su sociedad, de ese mundo en el que él vivía. Y vamos a precisar a Newton para que unificara la primera gran unificación de las leyes de la naturaleza, que hoy por hoy no le llamaríamos leyes, serían teorías, serían interacciones, serían explicaciones, serían hipótesis, serían falsación de hipótesis, y entonces tendríamos la postura de que la gravedad es la misma cuando hace caer un dragón que cuando hace girar a la Luna alrededor de la Tierra. Y si la Luna le hace una deformación muy pequeña a las grandes masas acuosas, océanos, de la Tierra, la pregunta que te puedes hacer es: ¿y la Tierra, que es mucho más grande que la Luna, qué es lo que le hace? Bueno, es fácil. No la deja girar libremente. La tiene en algo llamado rotación capturada. Solo ves esta cara de la Luna. Nunca ves esta. ¿Por qué? Porque cuando gira de esta manera. Te lo muestro así. Si vos acá tenés la Tierra y esta es la Luna cuando gira hace esto. Entonces, hasta que se sacaron las primeras fotos de la cara oculta, no oscura, oculta de la Luna, nadie había visto esta parte. Claro, si yo te saco la Tierra, resulta que la Luna sí tiene un movimiento de rotación. Lo que pasa es que ese movimiento de rotación coincide exactamente con su movimiento en la órbita alrededor de la Tierra. Hay otros movimientos llamados libraciones lunares y un montón de cosas, pero es por ahí que viene la cosa. La fuerza de gravedad de la Tierra es tan grande que tiene como a la Luna en una posición en la que no la deja moverse libremente, y por ende siempre vemos la misma cara de la Luna. Esa gran unificación de Newton, que Newton iba a poder resolver en su ley de la gravitación universal, pero que tenía todavía algunos defectos. Entonces dijo, bueno, lo que pasa es que
Dios está ahí en la vuelta arreglando y retocando cada tanto tiempo el sistema solar para que no se vayan los planetas para cualquier lado. Laplace, que vino después, dice esto no tiene mucho sentido y estudia algo llamado la teoría de las perturbaciones y entonces entiende qué es lo que está pasando, que quizás Newton hubiera podido hacerlo, o al menos eso es lo que dice Neil deGrasse Tyson, y no hubiera sido grandemente complicado. Después iban a venir otros montones de nombres, íbamos a llegar a la idea de la gravedad de Einstein, pero todo esto iba a empezar en un principio casi como un asunto religioso, es decir, la gravedad iba a ser simplemente, originalmente, una idea para tratar de explicar por qué hay algunos objetos que pasan sobre una cierta cantidad de constelaciones en un plano muy delgado, que es la eclíptica, donde hay, según como cuentes, 12 o 14 constelaciones, que son las del zodíaco, y que en esas constelaciones vos ves cada tanto pasar a lo largo de semanas o meses planetas. En formas muy difíciles de predecir. Esta palabra de planetas, que viene del griego errante o vagabundo, era porque los planetas no se suscribían a ningún movimiento fijo como el movimiento general diario, el movimiento del cielo. Es decir, un planeta hoy estaba cerca de esta estrella y mañana iba a estar cerca de otra y dentro de 3 meses cerca de otra, y depende de qué planeta fuera le fueron dando características. Los que se desplazaban más rápido, por ejemplo Mercurio, tenía alas en los pies, era el mensajero, era Hermes y se le dedicó el día miércoles. La Luna, Diana, la cazadora, Selene, también, y además era obvio que giraba alrededor de la Tierra, porque gira alrededor de la Tierra. El Sol, Apolo, no está siempre en la misma constelación, y eso marcaba los signos del zodíaco, que es un invento relativamente nuevo además. Eso del signo del zodíaco no tiene mucho más de 150 años, aunque no lo crean. No las cartas astrales, sino este tema de los horóscopos de los diarios. Saturno se movía muy despacio, fue asociado, además después también se asociaron con los metales, entonces Saturno era el plomo, por eso la enfermedad de envenenamiento por plomo se llama saturnismo, y Saturno se mueve hace este mismo tipo de dibujos en el cielo, por esas mismas zonas, pero muy despacio. Lo que a Mercurio le lleva un mes, a Saturno le lleva un año de movimiento. Después estaban objetos que se movían rápido y eran muy brillantes. Entonces eso, por ejemplo, era Venus, era la diosa de la belleza. Dice Carl Sagan, o le hace decir Carl Sagan a la protagonista de Contacto, a Ellie, que el padre le explica que le llamaron Venus porque era muy brillante y muy hermosa. Galileo vio que Venus tenía fases, ¿tá? Y sin embargo no sabían que era un infierno de 500 grados de temperatura, con lluvias de ácido sulfúrico, y últimamente con la conspiración de que hay algunos alacranes misteriosos que se ven en algunas fotos rusas de la década del 70, cosa que no voy a aceptar hasta que no haya realmente una evidencia muy fuerte. No porque no sea posible, porque hemos visto extremófilos en la Tierra vivir en condiciones bastante embromadas, sino porque no creo que nadie hubiera hecho una conspiración en la década del 70 sobre la aparición de formas de vida, porque eso hubiera puesto a Rusia prácticamente al mando o en el premio ganador mayor posible
de la carrera espacial que perdió cuando el Apolo aterrizó en la Luna. Sí, también para los que creen que el Apolo nunca aterrizó en la Luna, alunizó. Eso es una evidencia bastante clara. Es decir, el Apolo, la misión Apolo, es el fin del último empuje de la desesperación de los Estados Unidos de no perder la carrera de la Guerra Fría, que era la carrera espacial. Si se hubieran unido, creo que quizás hoy tendríamos bases en la Luna permanentes, seguramente. Quizás hasta se estarían enviando materiales de la Luna a la Tierra, sería mucho más fácil que de la Tierra a la Luna. Estamos como en el fondo de un pozo gravitatorio con respecto a la Luna. Enviar algo de acá para allá es dificilísimo, de allá para acá es muy fácil. La Luna es más chica, tiene menor gravedad, no tiene atmósfera. Se pueden hacer un montón de cosas. Quizás tendríamos las primeras bases en Marte. Quizás, muchas cosas. Como ven, la clase de hoy ha sido una clase de plantear qué hubiera sucedido si y qué sucedió en realidad. En esta tarea casi religiosa de tratar de explicar qué hacían los dioses, porque acuérdense que estos eran los dioses de los griegos y por lo tanto eran importantísimos para ellos, empieza esa necesidad de establecer el comportamiento de esos dioses. Y claro, en esa necesidad de establecer el comportamiento de esos dioses, ¿por qué Marte se queda dentro de la constelación del Toro y no sale, va para atrás y después va un poco para adelante y después va un poco para atrás y recién después ahí sale? ¿Por qué lo hace? Porque el dios de la guerra quiere favorecer a Creta, que el toro era su emblema y animal nacional. ¿Por qué? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Es un buen presagio que Marte esté en Tauro para el ejército de los cretenses? Y seguramente sí, porque si el dios de la guerra está contigo y todos lo pueden ver, todos saben que el dios de la guerra pelea contigo, entonces tus posibilidades de ganar son mucho más grandes, tus soldados pelean con muchas más ganas. Como resultado de eso, los astrólogos, los observadores del cielo e interpretadores de la realidad del cielo se encuentran con que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no podían explicar por qué los planetas a veces tenían estos movimientos hacia adelante y a veces estos movimientos hacia atrás. Y en ese lío empieza a darse toda esta situación muy loca de tratar de explicar estos movimientos. Y en ese lío es donde se desata esta carrera de quién tiene la mejor explicación. Ahí aparece mi tocayo, el Claudio Ptolomeo, no Astronomía, sino Claudio Pastrana, Ptolomeo, que dice, mira, esto es fácil. Dice, si vos tenés la Tierra acá en el centro del universo y tenés un planeta girando acá, ¿tá? El planeta gira en una órbita que es un círculo perfecto. Y viene un flaco y dice, pero ¿cómo hace para ir para atrás? Si gira en una forma de círculo, o a una velocidad constante. Dice, no, lo que pasa es que el planeta ese no está acá. El planeta en realidad, dice Ptolomeo, está acá y hace esto. Gira en un círculo perfecto, cuyo centro diferente gira en otro círculo perfecto alrededor de la Tierra. Entonces a veces el planeta parece que va para allá y otras veces parece que va para allá. Es decir, desde la Tierra estás acá y Marte ves que hace esto. Entonces sí, es cierto, hay veces que parece que va para allá y hay veces que parece que va para acá. Pero siempre se está moviendo en este sentido a la misma velocidad, mientras siempre se está moviendo alrededor de ese punto a la misma velocidad. Pero aún así no funcionaba, así que Ptolomeo dice, pero un cachito, ya sé, te lo arreglo en un toque. En realidad Marte no está acá, Marte está acá, que gira en un círculo perfecto
alrededor de un círculo perfecto, que gira alrededor de la Tierra, todo esto a velocidad constante, con lo que Marte hace una cosa media así en la suma de todo esto. Llegó un momento que se precisaron 27 de estos epiciclos para explicar el movimiento de Marte. Pero después llegó un momento que con 27 epiciclos se podía explicar cualquier movimiento, porque son tantos círculos adentro de círculos que ya no necesitas explicar cualquier cosa. Y algo que explica cualquier cosa termina no explicando nada. Pero eso es otra historia. Iba a durar mucho tiempo, porque como esta idea es geocéntrica y mantiene, como quien dice, llámenle el status quo, mantiene esa idea de que la Tierra tiene un lugar privilegiado en el centro del universo, porque un Dios que nos quiere mucho nos hizo y nos puso acá y nos hizo especiales a todos. Entonces, eso se mantuvo durante muchísimo tiempo. Cansado de todo esto es que Copérnico cambia la situación. Y en ese cambio, en esa situación de cambio, para explicar estos planetas, estos errantes, Copérnico dice: el Sol es el centro del universo. El Sol deja de ser un planeta y los que comienzan a ser planetas ahora son los otros. Mercurio, Venus, la Tierra, con una luna girando alrededor. Esto ya era complicado, había dos centros en el universo. Después Marte, no estoy en la escala, ni lo puedo estar porque tendría que ser a Júpiter 1, 2, 3, 4, 5 veces más allá, así que lo voy a hacer por acá. Júpiter. Y acá es donde la cosa empieza a ponerse complicada. Obviamente esto hacía que los movimientos de los planetas fueran mucho más predecibles y mucho más fáciles de establecer y de explicar. Pero aún así había un límite que la precisión de los instrumentos mostraba que no andaba del todo bien. Ahí es donde aparece el dúo Tycho o Tycho Brahe y Kepler. Dato curioso: Tycho tenía un hermano gemelo que murió ahogado casi en el momento de nacer, y no ahogado en agua, cordón umbilical, y Tycho quedó toda su vida azorado por la idea de que como dos personas que habían nacido en el mismo momento habían podido tener vidas tan distintas. El tío de Tycho había salvado de morir ahogado al rey de Dinamarca. Tycho es adoptado, es un personaje muy poderoso dentro de la corte danesa, estaba en camino quizás al trono. Él decide que una vida de ese tipo no es la que él quiere, comete lo que hoy sería un acto horrible, viola a una de las campesinas que trabajaban para él, pero después se casa con ella, y ya estando casado con una campesina mantiene su nobleza pero no es elegible para el trono. Y se dedica a su gran pasión: comer, tomar y mirar el cielo con muchísima atención. Y la tercera de estas pasiones nos deja un montón de datos de posiciones de planetas, sobre todo de Marte, que para Kepler iban a ser importantísimos. Entre tiras y aflojes, Kepler logra hacerse a la muerte de Tycho con los datos. Kepler es un brillante matemático, miope como el topo de los Simpson. Galileo le llegó a regalar un telescopio, pero para alguien que veía muy mal no era una gran cosa. Y Kepler
intenta reconciliar esta idea pitagórica y de Ptolomeo de los círculos, pero ya en base a Copérnico, con el Sol en el centro. Galileo había hecho un último destierro, había demostrado que puede haber más de un centro en el universo, porque alrededor de Júpiter hay 4 satélites girando. Los 4 satélites galileanos: Io, Europa, Ganímedes, Calisto, de adentro hacia afuera. Los 4 grandes amores de Júpiter, además de su esposa Hera y su hermana. Eso. El mundo antiguo es muy raro. Io, Europa y Calisto eran hermosísimas princesas, ninfas. Ganímedes era un muchacho muy hermoso y a Júpiter no le importaba que fuera un muchacho, así que se lo llevó para el Olimpo. Sí, para lo que están pensando. Y en realidad además le dijo a Hera que en realidad se lo llevaba para servir la bebida, para que no desconfiara. No, es solamente un empleado que traje. Y en este lío la cosa empieza en que Kepler se da cuenta que si Kepler va a ser honesto con Kepler, Johannes Kepler es probablemente una de las personas más honestas de la historia, en el sentido de que tuvo que abandonar todas las cosas en las que él creía firmemente por la realidad. 100 años antes de Newton, Kepler podría haber convencido al mundo de que las órbitas eran circulares. Probablemente había pocos matemáticos en ese momento del nivel de Kepler que contuvieran además las observaciones precisas de Tycho Brahe, que había muerto. Kepler podría haberse mentido a sí mismo y haberle mentido al resto del mundo. Pero Kepler decidió decir la verdad. Kepler decidió simplemente decirte cómo se mueven los objetos en el cielo. Las órbitas son elipses. Y acá estoy exagerando un poco. Las órbitas son elipses y el Sol está en uno de los focos. Y vos tenés todo el derecho a preguntarte, ¿pero qué es una elipse? Una elipse es una figura que se desprende de algo llamado las cónicas, que son formas en las cuales un cono puede ser cortado. Si lo corto así y lo destapo, obtengo un círculo. Si lo corto así y lo destapo, obtengo una elipse. Si lo corto así, obtengo una parábola. En otro corte puedo obtener una hipérbola. Pero la mejor forma, me parece, de explicarte esto va a ser que yo busque el cable de mis auriculares y te muestre realmente. Quizás vamos a hacer un pequeño salto matemático al vacío. Recién estaba con una profesora de matemáticas hablando, y mientras que un círculo tiene todos los puntos a la misma distancia de un punto central, y este es el radio, podríamos decir que en una elipse yo lo que tengo son un círculo que tiene 2 centros. Y esos 2 centros, vamos a tratar de que esto no se mueva mucho. Acá iría el otro, que no meta la pata. Y ahí un poco de contorsionismo nos va a ayudar. Y entonces acá tendría una elipse. Como ven, misma distancia de ida y vuelta, un círculo, una elipse.
Si tapáramos y entrara alguien, probablemente no se daría cuenta la diferencia entre cuál es la elipse y cuál es el círculo. Y eso que esta elipse tiene una excentricidad, o sea, una distancia entre los centros, entre los focos de la elipse, que es muy grande. Normalmente es mucho menor que esto. Por eso costó tanto darse cuenta de que no era un círculo. El Sol se encuentra entonces en uno de los focos de la elipse. Y el planeta gira alrededor del Sol. Pero como la distancia cambia constantemente, la velocidad deja de ser constante, como lo era acá. En este ejemplo, donde Ptolomeo había dicho que la Tierra era el centro del universo y el Sol se mueve alrededor en un círculo perfecto, y después Copérnico iba a decir que el Sol estaba acá y que los planetas se movían en círculos perfectos. No hay una gran diferencia, excepto que esta distancia siempre es la misma. Y el planeta se mueve a una velocidad constante. Mientras que acá, las distancias cambian. Y por ende, por acá estaba el otro foco, llamémosle foco ausente, tenemos un radio menor y un radio mayor de la elipse. Y lo que es mejor todavía, cuando un planeta está cerca del Sol, por más que Kepler todavía no sabía nada de la gravedad, sí podía comprobar que el planeta se movía más rápido al estar más cerca del Sol. Hoy, como les decía, la gravedad es newtoniana, que nos explica ese fenómeno, y cuando estaba más lejos se movía más lento. Este fenómeno de tener planetas girando en órbitas elípticas es lo que conocemos todos como la primera ley de Kepler. Si vamos a las leyes de Kepler, entonces la primera de esas leyes sería precisamente que las órbitas son elipses. Que tienen el Sol en uno de sus focos. Claro, si yo quiero seguir prediciendo este movimiento de los planetas, esto es mucho más útil que esto. Por varios motivos. El primero era que no necesito los epiciclos, aunque hubo un momento en que Copérnico casi tuvieron que pensar en si le ponían o no epiciclos, porque aún con eso no quedaba del todo claro. Pero Kepler se lo volvió a plantear antes de llegar a esto, pero esto eliminó la necesidad de círculos dentro de círculos dentro de círculos. Porque piénsenlo, un planeta que está más lejos del Sol se mueve más lentamente. Vamos a suponer, como decíamos hoy, Marte. Entonces, hay un momento en que la Tierra se mueve más rápido que Marte. Por lo tanto, Marte parece quedar retrasado, parece moverse hacia atrás. Es como cuando uno va en un auto más rápido que el auto que tiene al lado. Desde mi punto de vista, que voy en la Tierra, que es el auto rápido, Marte empieza a quedar para atrás. Pero ¿qué pasa si yo, sin disminuir mi velocidad, me abro de la ruta y doblo para acá, mientras Marte sigue porque su órbita es más larga? Bueno, entonces la cosa cambia. Desde mi punto de vista, yo que estoy doblando hacia allá
y Marte que sigue, mientras yo voy doblando, Marte empieza a pasarme. Marte cambia de este sentido a este sentido en este movimiento. Todas esas soluciones terminan siendo un respaldo bastante grande a todos estos cambios, lo cual emocionó muchísimo a los científicos, pero no le hizo tanta gracia a las estructuras de poder religioso. Porque si se podía cuestionar algo como lo que estaba escrito en la Biblia, quizás se podía cuestionar otras cosas que también estaban escritas en la Biblia. La última vez que eso había pasado, había generado una rotura en la iglesia que hasta el día de hoy no se pudo arreglar nunca. Es decir, los protestantes y los católicos, después los luteranos, los calvinistas, los evangelistas, o sea, hubo una ruptura de una unidad que nunca más volvió a ser lo que era, que costó millones, literalmente, de vidas. Y entonces la Iglesia Católica no estaba dispuesta a que volviera a pasar otra vez algo así. Y como resultado de eso, todas estas ideas que los científicos estaban muy contentos de haber encontrado como soluciones, resultaron no ser tan soluciones. Pero lo eran. Kepler empieza a buscar cómo poder predecir exactamente dónde va a estar un planeta en un determinado momento. Y se da cuenta que el planeta, cuando está cerca del Sol, se mueve más rápido. Por lo tanto, en un mes el planeta avanza todo esto, vamos a llamarlo desde A hasta B, cuando está cerca del Sol. Mientras que cuando está lejos, en un mes avanza solamente esto. Y dice, acá se mueve con una velocidad mucho menor que acá. En el mismo mes recorre menos distancia. Entonces dice, capaz que me estoy equivocando, capaz que tengo que buscar la velocidad angular, no la velocidad lineal. Pero el problema empeora. El ángulo acá y el ángulo acá, en el mismo tiempo, son completamente distintos. Y otra vez la idea flash. Se estrella. ¿Cuál es la solución?, dice Kepler. ¿Cuál es la solución? Y de repente lo visualiza. La cantidad de kilómetros cuadrados, el área de esta cuña en un mes es igual al área de esta cuña en el mismo mes. Hay una constante que puedo medir en kilómetros cuadrados por segundo y ese número no va a cambiar nunca. Y entonces Kepler publica su segunda ley. Él dice el radio vector. Acuérdense que la gravedad todavía no era ni una idea, no es que no fuera una idea, Aristóteles ya había hablado, pero la gravedad no era algo que, todavía no es algo que entendemos bien, pero en aquel momento era algo inutilizable a este respecto. Entonces él habla del radio vector, habla de como una línea que une el planeta con el Sol, como si fuera un piolín o como si fuera un limpiaparabrisas, y dice que los planetas barren áreas iguales, los radios vectores
barren, o sea, cubren, limpian áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, el área esta, tomémoslo como una especie de triángulo, no como cuña, tiene una base mucho más pequeña, pero es muy alto, mientras que este tiene una base mucho más ancha, pero menor altura. Los triángulos son distintos, pero las áreas son iguales. No son triángulos, obviamente, porque sus bordes son una elipse. Para este momento es 1610. Galileo acaba de terminar de cambiar la cabeza del mundo con su telescopio. Galileo acaba de terminar de mostrar que puede haber muchos centros del universo, que el Sol es el centro del universo del sistema solar, que la Tierra es el centro del sistema Tierra-Luna, que Júpiter tiene su propio sistema alrededor, que el Sol tiene manchas, que hay estrellas que no se pueden ver sin telescopio, que Venus tiene fases que solo se pueden explicar si Venus gira alrededor del Sol. Galileo acaba de tirar el Sidereus Nuncius y escribir una previa en italiano, no en latín. Acaba de mover el piso de la ciencia y del conocimiento de la gente con esas noticias del cielo. Y Kepler acaba de decirnos de una vez y para siempre cómo se mueven los objetos en el cielo. Objetos que Kepler no sabía ni que existían, planetas que Kepler no sabía que existían, se mueven siguiendo ese sonido de ese rap de Kepler. Y ahí todo se va otra vez para el pobre Kepler, todo se va al demonio. La madre de Kepler es acusada de brujería por culpa de, quizás, Kepler había escrito un libro donde viajaba a la luna. Como no sabía cómo hacerlo, ese libro que se llama Traum, de trance, de sueño, donde por una especie de bendición o encantamiento de la madre aparece en la luna y describe una luna de verdad, donde hay 14 días donde es de día y 14 días donde es de noche, porque son los 28 días que demora la luna en girar, según si el periodo siderio sinódico, eso lo vamos a ver. Y los siguientes 9 años son 9 años de angustia para Kepler, que trata de sacar a su madre de la mazmorra de la Inquisición. No estaba como los traficantes de soya y cocaína en una prisión de lujo, sino que estaba en el año 1600 en una mazmorra de la Inquisición. No debe haber sido muy agradable. 9 años le costó a Kepler mover todos los hilos que podía para que sacaran a la madre de la cárcel. La madre es liberada, Kepler publica. No sabemos si ya la tenía y no le preocupaba, o si mientras la iba haciendo, o si como era más difícil que las demás, también. Pero aquello que yo les conté de que era tan obvio, de que cuando el planeta estaba cerca del Sol se movía más rápido y cuando estaba lejos se movía más lento, se cumple para los planetas que están más lejos también de el Sol. Hay una relación entonces entre el periodo, o sea, el tiempo que demora el planeta en dar la vuelta alrededor del Sol, y una relación con la distancia a la que está el planeta. Cuanto más lejos esté, más tiempo va a demorar. Y hay dos razones obvias. Una es que la vuelta que va a tener que dar va a tener que ser más grande. Y dos, que ese motor gravitatorio que es el Sol es más débil porque está a mayor distancia y mueve al planeta con menos intensidad.
En esa interacción, la intensidad es menor y el planeta se mueve a menor velocidad. Kepler empieza a darse cuenta de que hay un valor numérico que explica eso si uno elige bien las unidades en las que está trabajando. Lo que nos lleva a la última ley, llamada la ley armónica o ley de los períodos, que dice que el período, el número, o sea, en años de la Tierra, ¿cuánto demora la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol? 1 año. Entonces, el período en años elevado al cuadrado es proporcional, directamente proporcional, al cubo de la distancia del radio semieje mayor. ¿Se acuerdan? Los semiejes, en vez de radios comunes, hay un semieje mayor, un semieje menor y un radio semieje menor. Semieje mayor en este caso, expresado en unidades astronómicas. Que ya habíamos visto que las unidades astronómicas eran la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Esta ley incluso por completitud se puede extender a otras estrellas y a otros planetas que giran alrededor de otras estrellas, o de estrellas girando alrededor de estrellas. Y se cumple. Kepler nos había dado para el año 1620 la llave de todos los movimientos posibles del universo. No la explicación. Kepler no sabía por qué pasaba esto. Primera ley de Kepler, la ley de las formas. Habla de la forma de la órbita. Segunda ley de Kepler, la ley de las áreas. Curiosamente habla de que hay una forma de que la velocidad de los planetas sea constante, y es elegir medirla en kilómetros cuadrados por segundo. Es una idea audaz. Y la más audaz es esta proporcionalidad, que puede expresarse como una igualdad agregando una constante de proporcionalidad, como lo hacen con la ley de Coulomb, donde ponen que la fuerza eléctrica es igual a una constante, donde acá están las cargas, Q1 y Q2, y acá está la distancia al cuadrado. Yo acá tengo una fuerza, entonces esto tiene que estar en una unidad que son newtons. De este lado hay newtons, de aquel lado tiene que haber newtons. Acá tengo coulombs por coulombs, entonces lo que tengo son coulombs al cuadrado. Acá tengo metros al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar con la constante? Y bueno, la constante tiene que tener newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. ¿Por qué? Porque cuando multiplique la constante por esto, estos coulombs cuadrados que están dividiendo, C mayúscula por favor, que no se interprete que es una C minúscula, se van con estos. Y la M minúscula de metros, que está multiplicando, se va con esta que está dividiendo. ¿Y qué me queda de este lado? Newtons y newtons. Puedo agregar acá, hacer un es igual, y agregar una constante de proporcionalidad, donde haya unidades astronómicas y años. No me parece que ganemos mucho en complicar matemáticamente las leyes de Kepler, más allá del rango de lo que queremos entender, que es alguien que no tenía ni un vistazo de la gravedad, solo tenía quizás una gran tenacidad, o sea, una gran capacidad de seguir trabajando con ahínco, con fuerza en lo que estaba haciendo, y que era capaz de dejar de lado todo lo que él quería que fuera cierto para quedarse con lo que era cierto. Y no se equivocó, era cierto. Después iban a venir los tiempos de las explicaciones,
o como nos vamos a dar cuenta, los intentos de las explicaciones. Hubo una discusión donde Hooke, el de la ley del resorte, discute con Newton acerca de cómo demostrar si matemáticamente es posible desde el punto de vista físico que las órbitas sean elipses, si la gravedad fuera proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, cosa que es. Pero no había matemáticamente una forma de expresarlo ni de llegar a ese punto, y menos desde la tercera ley de Newton. Hoy por hoy es una cosa que un estudiante de cuarto año podría hacer. Hooke dice que él ya lo hizo, Newton no le cree. Newton era un genio, Hooke probablemente también, pero Newton trae los papeles y dice: acá está, lo calculé. Y Hooke dice que él ya lo calculó antes y que le tienen que creer. Obviamente nadie le cree, y Newton empieza a ganar preponderancia mientras que Hooke empieza a perderla, por un montón de cosas. Hooke había escrito libros sobre la teoría de la creación de la luz, la modificación se llamaba la teoría, a partir de que el prisma fabricaba colores. Newton demuestra lo contrario, demuestra que los colores, como vimos antes, no se fabrican en el prisma, sino que están en la luz. Hubo una gran enemistad durante años entre Hooke y Newton, al punto de que en la segunda edición de Cosmos, Neil deGrasse Tyson, en un dibujito animado muy interesante, porque nunca se ve la cara y nunca se ve el aspecto, que dicen que era muy poco agraciado, que era jorobado, que era feo, Hooke aparece como una especie de mancha siempre en ese video. Parece que había un cuadro de cada uno de los miembros de la Real Sociedad de la Ciencia, de la Royal Society en Inglaterra, en Londres, y parece que la venganza fue que Newton una noche tomó el cuadro, el único cuadro de Hooke que existía, y lo quemó. No es que sea importante, pero nos muestra cómo quizás uno de los más brillantes cerebros humanos también era propenso a uno de los vicios más comunes de los humanos: el abuso del poder. Algo que vengo denunciando hace mucho tiempo y que me aburrí y lo voy a denunciar penalmente, pero eso es para otra conversación. Entonces, es interesante no perder de vista que una clase de astronomía tiene un montón de otras cosas que no son solamente recitar las leyes de Kepler, sino ver en qué contexto y de qué manera fueron creadas. Porque no había solo un motivo religioso para los movimientos de estos planetas. Cuando empieza a haber viajes interoceánicos y del otro lado del océano hay fortunas fabulosas, ya sea si sos pirata o sos explorador o sos explotador, si sos Pizarro o si sos pirata que veía a la reina de Inglaterra, tenés que navegar bien. Para navegar bien tenés que saber dónde estás. Para saber dónde estás tenés que saber la hora. Y si no tenés reloj, una forma de saber exactamente la hora y sobre todo la diferencia de las horas, que es el lugar donde estás. Por eso si vos llamás ahora a alguien que está en España, tenés 6 horas de diferencia, sobre todo por el horario de verano de ellos. Te encontrás con que si vos sabés la diferencia horaria, sabés en qué uso horario estás. Y si mirás la altura del polo celeste, sabés en qué latitud estás. O sea, sabés dónde estás. Y eso no se podía hacer porque no había relojes confiables. Pero si vos sabés que Júpiter va a pasar por al lado de tal estrella,
tal día a tal hora. Sabes qué día y qué hora es en donde vos estás, porque lo podés calcular con el cielo, y sabes qué día y qué hora es en Greenwich, en el observatorio donde hicieron el cálculo. Y calculando los usos horarios, podés calcular en qué lugar de la Tierra estás. Entonces esto había pasado de ser ya un problema religioso, para los religiosos en el sentido de que los griegos querían saber o interpretar la voluntad de los dioses, para ser un problema económico, geográfico, militar. Y hoy por hoy se nos escapa. Hay GPS, giróscopos, cartas, pero créanme, hace 50 años, quizás más, 60, no había ayudas satelitales para la navegación. Y tanto los barcos como los aviones dependían muchísimo de cartógrafos que se basaban en mucho de la astronomía y de medios colindantes a la astronomía. Se puede hacer medidas diurnas de azimut y coordenadas y hacer transportadas y bueno, pero para el año 1700 el problema se había vuelto tan grave que la corona inglesa había ofrecido la fortuna de un rey para aquel que resolviera el problema de tener o de inventar un reloj que pudiera ser llevado a bordo de los barcos y que midiera el tiempo con tal precisión que pudieras saber exactamente en qué parte del uso horario estabas. A ese extremo habían llegado. Y todo eso era lo que impulsaba la máquina de Copérnico, Kepler, Tycho. Y todo eso además tiene otra explicación. Porque cuando se permite la publicación del libro de Copérnico, 1545, no es casualidad que hayan pasado menos de 50 años, 1543, menos de 50 años del descubrimiento de América. Es decir, menos de 50 años, no, un poquito más, del descubrimiento de América. Había una razón para cambiar el modelo aquel lleno de circulitos de Ptolomeo por el modelo mucho más simple de Copérnico. Y obviamente después por el de Kepler. La razón era: pierdo menos barcos, pierdo menos oro. Es decir, todo esto tiene una base práctica y fue hecho en base a nuestros sentimientos humanos mezclados, como siempre. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la ganancia, el egoísmo, la solidaridad. Tycho era bastante amarrete con los datos porque sabía que cuando Kepler los tuviera seguramente descubriera algo, y él quizás tuvo un vislumbre de que nunca iba a poder hacer el descubrimiento. Copérnico publica el libro cuando casi se está por morir. A Giordano Bruno, que no lo nombramos, lo queman por decir que en el cielo hay muchas estrellas que son centros de sus propios sistemas solares. ¿Por qué? Bueno, primero porque seguramente no tenía el apadrinamiento del gran duque de Toscana, Cosimo de Medici, que protegió un poco o todo lo que pudo a Galileo, sino porque además eso era un problema, porque ¿qué Dios sería tan malo de crear más seres en el universo y no mandarles a esos seres un redentor? Con lo cual aquello de la Trinidad se convertía en una multiplicidad de redentores en el universo. Todo eso junto es nuestra primera parte de la clase de hoy, que nos lleva casi hasta Newton. En la próxima vamos a irnos desde Newton a Einstein. Vamos a disfrutar de el espacio-tiempo doblado en 4 dimensiones, de cómo descubrimos eso, de cómo lo corroboramos, de cómo falsamos esas hipótesis, de cómo
cuando estaba equivocado también tenía razón, y al final como incluso al pensar que estaba equivocado Einstein llegó a tener razón. Bueno, hasta acá me parece que está complicado, es un tema largo, espero que les haya sido interesante y como siempre no se olviden que los quiero. Cuídense.